Ya se anunció de manera oficial Nintendo Switch 2, pero hay varias cosas que se tienen que mencionar, tanto las cosas buenas como algunas cosas extremadamente oscuras por parte de Nintendo que no escucho que se estén mencionando mucho. Así que antes de que vayan por su preventa, compren la consola día uno, quiero que escuchen un poco mi opinión y lo que yo haría. La nueva consola cambió en cuestiones muy generales, sin hablar de RAM, sin hablar de procesador. Simplemente te va a dar una mejor resolución y más cuadros por segundo. Es como la mayor novedad. Sí hay unos cambios de diseño que ahorita vamos a mencionar, entre otras cosillas. Pero lo más interesante es que ya tienes una resolución 1080 que puedes utilizar en modo portátil. Los que no saben, la versión anterior de Nintendo Switch solamente llegaba a 720. 720 es una resolución de hace mucho tiempo y ya es baja, pero en un factor de este tamaño, honestamente no se nota tanto y Nintendo siempre ha optimizado muy bien sus juegos para funcionar con sus consolas. Ahora también conectando esta consola a la televisión vas a poder tener una resolución de hasta 4K a 60 cuadros por segundo. Falta probarlo y falta ver qué también funciona con otros juegos que no sean elaborados por Nintendo. Todo lo que se ha hecho por Nintendo, bueno, normalmente no tiene como que gráficos muy demandantes, así que sí, seguramente sí se van a ver a resolución 4K y a 60 cuadros por segundo. Si les preocupa si van a poder utilizar sus juegos del Nintendo Switch 1 con la versión 2, la respuesta es sí, más o menos. Nintendo dice que la mayoría de los juegos que están disponibles para el Nintendo Switch 1 se van a poder utilizar en la versión 2. Pero la cuestión con esto, y aquí es donde empieza un poco el lado oscuro, y justamente hacia donde va mi opinión con lo que está haciendo Nintendo acerca del Nintendo Switch 2, es que te van a cobrar. O sea, sí, si tienes Breath of the Wild 1, si tienes alguna de las versiones anteriores de Pokémon, sí la vas a poder correr optimizada para correr en el Nintendo Switch 2, seguramente con mejoras de cuadros, pero te van a cobrar y todo apunta a que serían como entre 15 y 30 dólares. Creo que el precio específico todavía no está y seguramente para México va a cambiar porque siempre se agrega el IVA y toda esa onda, pero se me hace un montón de lana para optimizar el juego y precisamente porque pues, se supone que ya tienes la propiedad intelectual de este juego. Entonces no entiendo por qué están cobrando. PlayStation y Xbox en prácticamente todos los juegos sacaron una actualización y ya está optimizado para Xbox Series X o también para PlayStation 5 viniendo de PlayStation 4. Después PlayStation empezó a sacar DLCs y sí empezó a hacer algo similar, pero honestamente la mayoría de los juegos que salieron de PlayStation 4, especialmente los más importantes, sí se optimizaban de manera gratuita para la versión 5. Entonces Nintendo ahí le ganó un poquito la ambición y es algo que creo que no debería de ser. ¿Pero ustedes qué opinan? Ahora, ¿qué pasa con los juegos normales? Bueno, aquí lo más interesante van a ser los precios, porque Nintendo dice que vas a tener un precio para los juegos digitales y otro precio para los juegos físicos. Está bien, te están dando 10 dólares más o menos de descuento de los juegos digitales a físicos. Los digitales son los más baratos, pero esos 10 dólares son absurdos porque el precio va a ser 90 y 80 dólares. Es un montononal de lana. O sea, la industria está entre 60 y 69 dólares, las versiones ya caras y a veces premium con algunas cosas. Creo que el más caro que me ha tocado ver son 70 dólares y es NBA K2. O sea, puedo estar mal, pero lo que sí les puedo decir es que tanto PlayStation como Xbox manejan precios que no llegan a 90 dólares. 90 dólares es absurdo por un juego, en mi opinión. Estamos hablando de que en México podrías estar pagando 2,000 pesos por comprarte un juego para Nintendo Switch 2, ya tomando impuestos y todo eso en cuenta. Entonces, ¿ustedes qué creen? 2,000 pesos por un juego. Ya estás hablando de una fracción de lo que costaría un Nintendo Switch Lite, lo que va a costar el Nintendo Switch 1, ya que se empieza a descontinuar. Se me hace muchísimo. Último aspecto y también uno de los más importantes. Todo el mundo está emocionado por la preventa y Nintendo hizo algo muy bueno para contrarrestar a los revendedores, por lo menos en Estados Unidos. Todavía no es seguro cómo va a funcionar en México, pero en Estados Unidos para registrarte para la preventa, número uno, tienes que tener una cuenta de Nintendo, muy bien ahí. Número dos, no solamente una cuenta, sino también tener un servicio pagado de Nintendo Switch Online de 12 meses. Entonces tienes que tener todo el año para poder acceder. Nintendo dice que esto lo hace porque se está asegurando de que los que compren la preventa realmente sean fans de la marca. Y lo entiendo. Y la verdad es que creo que es algo que sí puede funcionar y seguramente va a alejar un poco a los revendedores. Pero ahora a esto le tenemos que agregar algo que es lo más importante acerca de la consola. Y eso es el precio final. Ahorita el precio del Nintendo Switch 2 va a ser de 450 dólares. 450 dólares en México deberían ser como 9,000, 10,000 pesos, pero no va a llegar a eso. Recuerden que en México, antes de todo este tema de aranceles, siempre teníamos el 30% más, simplemente por costos de importación y otras cosas que nosotros manejamos aquí desde siempre. Y eso quiere decir que posiblemente vamos a estar hablando entre 12
y 15,000 pesos. Ese es mi estimado. No sé cuál de los dos vaya a ser, pero yo creo que mínimo estamos hablando de 12,000 pesos. Le tienes que agregar el precio del Nintendo Switch Online, le tienes que agregar si quieres juegos o no, y le tienes que agregar si quieres comprar controles también. Entonces sí, cambió un poquito todo el esquema de cómo se va a vender y cómo se va a manejar. Por esa razón es que creo que muchas personas no deberían de comprar la preventa. Número uno, va a salir carísimo solamente por tenerlo antes que todos. O sea, tienen que pagar a fuerzas el Nintendo Switch Online. También va a haber muy pocos juegos disponibles el día uno. Y si quieren utilizar los que ya tienen en casa, porque igual y se desesperan y dicen, ay, vendí mi consola y ya no tengo cómo jugar nada y quiero jugar lo que tengo, pues chance y van a tener que pagar por el Nintendo Switch 1 la versión de lo que tengan para poderlo jugar en Nintendo Switch 2, aunque ya habían comprado ese juego antes. Entonces, todo este esquema de comprarlo de manera temprana se me hace sumamente ridículo, particularmente con esta consola. Siempre ha sido absurdo, y esto se los dice una persona que fue y se formó por el Nintendo Switch 1 a Las Vegas 8 horas en el sol para tenerlo día 1, pero el juego de lanzamiento que yo quería era Breath of the Wild, era un poquito distinta la cosa, me ahorré yendo a Estados Unidos más o menos como 4,000, 5,000 pesos, entonces tenía un poco más de sentido. Pero ahora con todo este esquema es un poco más difícil ahorrar y dar un poco de atajos como lo que yo hice. Y simplemente para los fans, todo va a costar mucho más. Algo que también se tiene que mencionar, los Joy-Cons cambiaron, al parecer tienen un sistema magnético, y les digo al parecer porque sé que algunos compañeros de tecnología ya estuvieron ahí, ya hay videos acerca de cómo se ven, cómo se funcionan, o sea, se ven bien. Honestamente no creo que vaya a haber ningún problema, estoy seguro que los ingenieros de Nintendo ya aprendieron la lección después de tantos años de desarrollo, porque tardó en salir un poco el Nintendo Switch 2, pero no les puedo decir si está chido o no, porque yo no tengo las manos en la consola. Yo solamente les estoy diciendo un poco acerca de toda la información y el esquema de ventas que va a manejar esta. Yo recomiendo que se esperen a que nosotros lo tengamos, o sea, no yo, pero creadores que confíen en ellos o personas que ustedes sigan que hacen reseñas, vean realmente cómo funciona ya en el día a día y saber, bueno, si vale la pena aventarte por todo el paquete temprano antes de que pasen tal vez algunos meses o incluso yo diría que un año. Creo que un año es como el punto justo para empezar a conseguir la consola más nueva, sin importar si es Xbox, PlayStation 5 o lo que sea, ¿no? Creo que un año es un buen colchón. Pero no, ¿ustedes qué opinan? ¿Se la van a comprar día uno? ¿Se van a esperar? ¿O qué es lo que van a hacer? ¿Estoy emocionado por el Nintendo Switch 2? Honestamente sí estoy emocionado, han pasado muchos años, fui muy fan de cuando sacaron la primera versión, pero no soy fan de que me quieran meter costos por cobrarme, que no me den un valor agregado y que pues, simplemente se sienta como que es más caro. Igual y me cae en la boca, igual y prendo el Nintendo Switch 2 por primera vez y meto el primer juego que me cuesta $80 y digo, no mames, es lo más cabrón que he visto en mi vida. Pero conociendo lo que conozco y dedicándome a esto, es poco probable. Pero bueno, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse, dejarnos un like que nos ayuda muchísimo y pues nos vemos en el próximo video.